Muy buenas y bienvenidos, bienvenida a Matemáticas de Oposiciones. En este tema 1, números naturales y sistemas de numeración, vamos a hablar sobre los usos de los números naturales, teniendo en cuenta la secuencia numérica de la que hablábamos anteriormente y las propiedades que la definían. Teniendo en cuenta los usos que se relacionan con la secuencia numérica, podemos hablar del conteo, de contar, de cronometrar y de ordenar, mientras que los que no se relacionan con la secuencia numérica son el cardinal, el etiquetado, el uso como etiqueta de los números naturales y el uso para medir. Pues bien, en primer lugar tenemos el uso de contar. ¿Contar para qué sirve? Contar sirve para, por medio de seguir una secuencia numérica, contando, identificando con cada uno de los numerales los elementos del conjunto que tenemos, obtener cuál es la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Pues bien, para ello se tienen que seguir una serie de principios fundamentales para poder contar. Tiene el principio que se llama de orden estable, nos dice que se empieza por el 1 y se sigue la secuencia numérica hasta terminar. El principio de correspondencia nos dice que se hace corresponder a todos los objetos, se le hace corresponder un solo número, se le asigna un solo número. Al principio de biunivocidad nos dice que a cada numeral se le identifica un número, un único objeto. El principio de correspondencia, biunivocidad, podría parecer similar, pero en el caso de correspondencia hacemos referir un número de forma abstracta, mientras que biunivocidad hacemos corresponder un numeral, un símbolo. En este caso el símbolo 1, el 2 o el 3, o incluso la palabra 1, la palabra 2, la palabra 3 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos el principio de cardinalidad, que es el último número numeral que recitemos. Si empezamos por el 1, seguimos la secuencia numérica hasta terminar el conjunto de todos los objetos que tenemos, siempre y cuando no se repita, como ya hemos dicho, correspondencia y biunivocidad se encargan de eso. El último que recitemos es el número de elementos que tiene el conjunto, que como hemos dicho anteriormente es el cardinal del conjunto. Posteriormente, el principio de irrelevancia de orden. No nos importa si empezamos por uno en concreto o por cualquier otro. Al final, el número final, por lo tanto el cardinal, como hemos dicho antes, va a ser el mismo. Por lo tanto, el conteo, el contar, es irrelevante el orden que elijamos. Si lo único que queremos es encontrar cuál es el número de elementos que forman el conjunto. Y por último, el principio de generalidad. Y este nos dice que podemos contar, dado un conjunto, dado una colección de objetos, de elementos, podemos contarlo independientemente de sus propiedades heterogéneas, es decir, si son heterogéneos. Podemos contar, en el caso en el que estemos en una granja, podemos contar animales, independientemente de que unos sean vacas, otros sean cerdos, otros pollos. Independientemente de sus características propias, podemos contarlo. Ese es el principio de generalidad. En cuanto a contar, no tendríamos nada más que decir, sino que pasamos a otra forma de utilizar los números naturales, teniendo en cuenta la secuencia numérica, que es ordenar. Para ordenar se utilizan los números para poder estructurar los objetos y ordenarlos. ¿Qué quiere decir ordenarlos? Pues plantearlo en una secuencia numérica específica. Esta secuencia numérica específica va a utilizar sus propias palabras, sus propios símbolos, que se llaman ordinales. Lo mismo que estábamos utilizando los numerales para contar, para identificar los números, aquí tenemos los ordinales para establecer un orden predeterminado entre los objetos o elementos del conjunto que estamos considerando. Por último, en esta categoría tenemos cronometrar. Cronometrar no es más que contar, pero utilizando la unidad de tiempo. Al fin y al cabo, identifica las mismas propiedades que contar, pero utilizando, siempre y cuando estamos considerando la unidad de tiempo. Cronometrar pues una carrera, cronometrar el tiempo que tarda en cocinar, el tiempo que tarda una receta. Ese tipo de situaciones requieren el uso de los números naturales para cronometrar. Por otro lado, como decía, las que no están asociadas a la secuencia numérica son tres.
tres categorías fundamentales, tres usos fundamentales. El uso como cardinal, el uso como etiqueta y el uso para medir. Como podemos intuir, el uso para medir es simplemente teniendo en cuenta, podemos relacionado con los anteriores, pero teniendo en cuenta que estamos utilizando una magnitud concreta. Al fin y al cabo no estamos estableciendo un orden y por lo tanto la secuencia numérica no tiene cabida. Otra cosa es que estuviéramos utilizando las diferentes medidas, estuviéramos categorizando las diferentes medidas, por ejemplo, de una casa. Las diferentes medidas, pues si son de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros cuadrados, de 4 metros cuadrados. Ya sé que las casas de 1 metro cuadrado son más pequeñas de lo que se puede imaginar uno, pero me refería a un ejemplo global. Pues bien, este sería uno de los usos que no está asociado a la secuencia numérica, pero también tenemos el etiquetado. Como todos sabemos, nuestros DNI están formados por números y también por una letra, aunque la letra, eso lo hablaremos en otra ocasión, la letra es simplemente para identificar que los números son correctos, es como medida de seguridad. Por lo tanto, volviendo al tema, los números del DNI se usan como una forma de etiquetar, ¿no? Como un número que se nos identifica solo y exclusivamente a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras. Bien, teniendo en cuenta estas características, solo nos queda el utilizar los números naturales como cardinal. Como cardinal, como ya hemos dicho, sería el final del conteo, pero claro, si nosotros no queremos contar, tenemos diferentes métodos para obtener el cardinal de un conjunto. Podemos dividir el conjunto en varios grupos y de esos grupos, pues luego sumar los cardinales correspondientes. Los grupos que sean más asequibles. Por ejemplo, si dividimos, al igual que se hace cuando dibujamos rayas en un papel, dibujamos 4 rayas y después una tachándola, lo que estamos identificando es cada 5 rayitas con un grupo. Ese grupo luego al final, para poder sumarlo, para poder obtener el cardinal del conjunto entero, si estamos considerando, como habíamos hablado anteriormente, la relación entre la raya dibujada en un papel, los guijarros que utiliza un pastor para contar a su oveja y las ovejas en sí mismo, al final lo único que necesitaríamos sería contar la cantidad de grupos de 5 y multiplicarlo. Este sería un ejemplo de esta forma de alcanzar, de hallar el cardinal de un conjunto. Pero también podemos, lo que se llama subitizar, que lo voy a escribir por aquí, a ver si puedo, subitizar, que es la forma que tenemos de, a un golpe de vista, saber si un conjunto tiene más o menos elementos. Por ejemplo, entras en un teatro y dices, en este teatro habrá unas 120 personas, ahora mismo. 120 personas, al fin y al cabo no tenemos un número exacto, que es un golpe de vista, se sabe pues más o menos cuántas personas habrá. Pero no tenemos el número exacto. Es una forma de aproximarnos al cardinal, pero sin llegar a obtener el número correcto, que sería pues, a través de conteo o a través de la otra forma que hemos establecido, que sería dividir en pequeños grupos e ir sumando uno detrás de otro. Con todo ello, bueno, ya hemos terminado esta parte, que serían los usos de los números naturales. Y estamos a punto de terminar la construcción de los números naturales, que está basada pues, tanto en la representación, el uso de los números naturales y la relación de orden establecida entre los números naturales. Muy bien, así terminamos este apartado, así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.